corazoncillos. Espero que lunes y martes estupendamente. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los que siempre estáis ahí. Sabéis que siempre doy las gracias tanto al empezar el vídeo como al finalizarlo, si no lo he dado al principio, porque ya digo que para mí es importante saber que estáis ahí, que me estáis viendo, y es muy importante y es de agradecer, que al fin y al cabo es vuestro tiempo, ¿no? Lo más valioso que tenemos. Bueno, pues hoy yo traigo un cuento que a mí me gustó mucho cuando era pequeña. Me hizo entender de mayor muchas cosas. Fui asimilando ciertas cosas a través de este cuento, que tengo que aclarar que no está bien explicado, porque es un cuento del folclore, es decir, es muy antiguo. Y sin embargo es curioso la mentalidad tan abierta que tienen en algunos aspectos algunas personas para contar estos cuentos también, ¿no? A pesar de que luego hubiera muchísimas otras cosas no tan positivas y bastante negativas detrás, pero había cosas que se salvaban y este cuento es realmente para mí muy especial. Voy a empezar a contarlo. Pues nada, esto era una vez una chica que tenía un novio y en su aldea había otro chico que estaba enamorado de ella también. Una noche estaba la muchacha y su novio hablando por las rejas de la ventana, se acercó el otro enamorado y mató al novio de, vamos a llamarla María. María entonces, a la luz de los faroles, había visto quién había sido, salió con un trabuco y mató al asesino de su novio. Entonces, viendo que la justicia la iba a encarcelar, decidió huir. Huye fuera del pueblo, a varios kilómetros encuentra unos pastores, les pide que le den ropa y se viste de hombre, se corta el pelo y decide adoptar el nombre de Carlos. Con el tiempo llega a otra ciudad y allí encuentra trabajo con un mercader. Este mercader tenía una hija que termina enamorándose perdidamente de Carlos, de tal forma que le dice a su padre que quiere casarse con él. Y el padre le dice: hija, es él el que tiene que pedirte que te cases con él, no al contrario, no es el padre de la novia el que tiene que ir a ofrecerle a la novia, es el pretendiente el que tiene que ir al padre de la novia para decirle lo que siente por ella y pedirle permiso. Pero la hija del mercader estaba tan enamorada que él insistió y el padre al final fue a Carlos y le dijo que su hija quería casarse con él. Y Carlos dijo que sí. Se casan, la noche de bodas, ella se mete en la cama y Carlos no quiere ir a la cama. Entonces ella le insiste y como ve la reticencia de él, por fin se levanta y dice: ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces él le confiesa que ha nacido como mujer. Ella le dice que no le importa, que ella se ha enamorado de él y que quiere estar con él y que lo mantendrán en secreto. Empiezan su vida en común y van pasando los años y la pareja no tiene hijos. Entonces todos los amigos conocidos de Carlos y de su mujer empiezan a sospechar que Carlos pudiera ser una chica. El padre entonces decide dar un banquete y dice: voy a poner sillas altas y sillas bajas. Si Carlos es una mujer, cogerá evidentemente una silla baja. Si es un hombre, cogerá una silla alta. Carlos cogió una silla alta, con lo cual no se pudo demostrar nada. La siguiente estratagema del padre, viendo que así no podía desenmascararlo, es irse a cazar. Salen a cazar y tras la caza dice: ¡ea, compañeros, vamos a darnos un baño! Están todos los hombres desnudándose para entrar en las aguas del río y Carlos dice que él primero tiene que ir a hacer de vientre. Se aleja y cuando ya nadie lo ve, se sienta a llorar en una piedra porque no quiere que lo descubran. Estando llorando, oye acercarse a alguien y de repente vio un oricuerno que, bueno, según el dibujo, lo tengo aquí, es un unicornio. Y el unicornio pues le dice que se desnude. Carlos se desnuda, el oricuerno le hace una cruz en el empeine
y cuando Carlos regresa, todos ven que es un hombre. Bueno, a ver, este es el cuento del oricuerno, que a mí tanto me gusta. Evidentemente trata sobre la transexualidad y además una transexualidad masculina. ¿Cuál es el problema del cuento? Pues que transexualidad como tal no se conocía, se sabía, porque eso lo ha habido siempre, que había personas que no iban de acorde al sexo con el que habían nacido. Con lo cual sí se sabía que existía esta característica, pero no se conocía con el nombre de transexualidad y no se habían estudiado las causas ni la psicología de transexuales. Era mucho más complicado que hoy en día, donde la cirugía hace maravillas. Pues a ver, ¿por qué está mal explicado? Una persona transexual no se decide cambiarse de sexo o cambiarse porque tenga un problema. O se siente desde muy temprana edad o se va sintiendo a lo largo de la pubertad, pero no es de la noche a la mañana. Y además debo decir que sería imposible psicológicamente hablando porque es un cambio tan drástico, tan en contra de lo que alguien quiere, de lo que realmente se siente, que sería imposible dar un cambio por huir, por ejemplo, de la ley. Estoy hablando desde un punto de vista de fuera... Un momento. Perdón, que me estaba llamando. A ver, yo estoy hablando desde fuera. Habrá muchas personas que puedan hablar con muchísima más propiedad que yo. Digo que no es una cosa fácil, que no se hace por capricho ni por... Es muchísimo más profundo que todo esto. Digo todo esto porque el cuento empieza con esta escapada de María, ¿no? Porque comete un asesinato y decide cambiar su vestimenta, aunque el libro no lo diga, es muchísimo más que eso, no es solamente cambiar la vestimenta, es cambiar también una forma de moverse, una forma de pensar, una forma de expresarse, una forma de comportarse en una época donde la mujer tenía un rol tan estricto, donde no se podían salir. Sería un cambio tan brutal que sería prácticamente imposible hacer eso. Hoy quizás sería más fácil, pero tampoco, porque es sin sentirlo, sin sentir que perteneces a ese otro sexo. Hacer un cambio simplemente por capricho o por experimentar lleva a un grado de desfragmentación de uno mismo, de tener que dejar de ser quien eres, que sería casi imposible. Es muy, muy difícil. Nadie hace esto por gusto y nadie hace esto porque tenga que escapar de nada. Entonces eso es lo que está mal explicado en el cuento. Pero ya digo, hay que entender de qué época estamos hablando, que no sabía muy bien explicar qué es lo que podía pasar, pero que es muy curioso que aparezca este cuento aquí. Luego ya... Se me metió en el armario. Luego tenemos al padre, cómo se ve esa mentalidad antigua, ese rol de la mujer, ¿no? Hija, tú no puedes decir a un hombre que te quieres casar con él, es él el que tiene que dar el primer paso. Y ahí también es una ruptura de cómo la mujer estaba vista en la sociedad. Digamos que este cuento es una oposición a todo lo que está asentado, a todo lo que se cree que debe ser la norma, ¿no? Se casan y por último, el último personaje, el unicornio. El unicornio es un ser mitológico, quizás uno de los que más atraigan, que siempre durante toda la historia ha estado muy perseguido, es un sueño que ha sido perseguido, que se ha creído en él, más incluso que en los dragones, y que incluso los piratas, los navegantes, cazaban a los narvales, que son una especie de ballenas con cuernos, porque esos cuernos se los arrancaban y se los traían a Europa. Los hacían pasar por cuernos de unicornio. Y se pagaban precios muy altos por esos cuernos, porque tenían ciertas propiedades, como por ejemplo la curativa, la purificadora de aguas, que todo el mundo ansiaba tener. También decían que otorgaba la virilidad, que la inmortalidad. Es decir, era un algo rodeado, un ser mitológico rodeado de muchísimas leyendas.
Incluso en la cultura católica, cristiana católica, el unicornio es el animal mitológico con el que se designa también a Jesucristo, por la pureza del animal. Entonces es muy curioso que aparezca aquí el unicornio, que consigue algo de lo que nunca antes se ha oído hablar sobre esta criatura, que es que consigue hacer que una persona cambie de sexo. Realmente me encantaría saber el origen de esta historia. Voy a investigarlo porque es muy curioso quién fue la primera persona que decidió inventar este cuento. Eso no se va a saber nunca porque, ya digo, es algo folclórico, es algo nuestro. Y que gracias a Antonio Rodríguez Almodóvar no ha caído en el olvido. Pero es una de mis historias favoritas por la curiosidad que encierra todo. La transexualidad, como digo, en una época donde no se conocía como transexualidad, la aceptación implícita dentro del cuento de esa transexualidad, y después el unicornio, que como digo también encarna a Jesucristo, como dando la bendición a estas personas que sentían de este modo, ¿no? Que sienten de este modo. Con lo cual es algo muy, muy curioso. Y desde aquí de nuevo tengo que darle las gracias a Antonio Rodríguez Almodóvar, porque yo leía este cuento de pequeñita, no sabía ni lo que era la transexualidad, ni jamás se me pasó por la cabeza que era una cría, que era muy chica, muy chica. Y sin embargo, conforme voy creciendo, que fui escuchando ya hablar sobre la transexualidad, que había películas como Mi querida señorita o como Tomates verdes fritos, que no es una historia, personalmente no la tengo como una historia de homosexualidad, sino como una historia sobre la transexualidad, porque desde pequeña la protagonista adopta un rol masculino y eso le trae muchísimos problemas con su propia familia. Entonces, claro, este cuento que yo leí de pequeña, que me lo leyeron de pequeña mis padres, pues me ayudó muchísimo a entender esta circunstancia que hasta hace muy poco ha estado muy callada, ha estado casi como un tabú. Y sobre todo la transexualidad masculina, porque la transexualidad femenina siempre se ha escuchado mucho más, pero la transexualidad masculina siempre ha sido la más desconocida. Pues nada, ratoncillo, este es mi cuento de hoy. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, compartid el vídeo, recomendadme si os apetece. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el viernes. Un beso muy grande.